Cordial saludo, mi nombre es Estrellita León Romero y vamos a realizar la exposición con el compañero Edwin Giovanni Medina y el compañero Nixon Cante sobre las fases del PONCA. El PONCA es Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Entonces, de acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la formulación e implementación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas requiere del desarrollo de 6 fases: aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación. La primera fase es la fase de aprestamiento. Esta se define como el plan de trabajo, la identificación, caracterización y priorización de actores, ¿cierto? Entonces, dentro de esta están, pues, por decirlo, las etapas, que la primera es la elaboración del plan de trabajo. Aquí se definen los objetivos, las actividades, productos y cronograma del PONCA, es decir, de la cuenca a trabajar. La segunda es la identificación, caracterización, priorización de los actores. Entonces, inicialmente se deben de identificar los individuos, las organizaciones e instituciones clave para el plan que se quiera realizar respecto a la cuenca. ¿Cómo se identifican? Pues para eso nos plantea el Ministerio ciertas preguntas y una de ellas es: ¿son necesarios para la aprobación y adopción del plan? ¿O poseen información, experiencia, recursos para formular e implementar el plan? Ese es un ejemplo. Dentro de la caracterización, pues se hace de acuerdo a la función de intereses, la influencia, la capacidad para el diálogo, la posición en relación con el proyecto. Entonces van a haber unos actores que son clave, pero dentro de eso existe como una categorización. Unos van a ser más importantes, más relevantes que otros, ¿cierto? Pero igualmente la idea es tener la unión de todas las opiniones, y ya saben que dos piensan mejor que uno. Ahora bien está la estrategia de participación, que es la tercera etapa, digamos, dentro de esta fase. Aquí se representa el marco de actuación de la corporación con el conjunto de partes interesadas en el desarrollo de las fases del PONCA, es decir, con los actores que acabamos de identificar, caracterizar y priorizar, ¿cierto? Ahora bien, sigue la recopilación y análisis de la información existente. Esto quiere decir analizar o investigar los antecedentes de la cuenca a trabajar como tal, con los aspectos físicos, sociales, económicos, culturales y gestión de riesgo, ¿no? Y la última, no mentiras. La siguiente es análisis de la situación, análisis situacional inicial. Esta es la elaboración de una visión prediagnóstica de la cuenca con base en la información previa recopilada. Es decir, aquí se tienen en cuenta los problemas, las fortalezas y las potencialidades de lo que acabamos de recopilar de los antecedentes, ¿no? Y por último, ahora sí está la formulación del plan operativo detallado. Con base en todas las etapas anteriores, pues se va a decir, bueno, aquí vamos a hacer esto de esta manera, con estas personas, etcétera. Ahora viene la segunda fase, que es la fase de diagnóstico. Aquí, igualmente, volviendo a citar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en esta fase se consolida el Consejo de la Cuenca y se determina el estado actual de la cuenca en sus componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural, político, administrativo, funcional y de gestión de riesgo, que servirán de base para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación de manejo. Es decir, en la anterior fase analizamos el pasado de la cuenca, en este vamos a analizar cómo está actualmente. Entonces tenemos, por ejemplo, analizar el clima, cómo es el clima en esa cuenca. Entonces aquí nos dice que debemos de analizar el comportamiento climático durante los últimos 30 años. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque así tenemos
más probabilidad y más certeza de que la información puede ser aplicable a futuro, ¿cierto? Entre menos años, pues menos garantía tenemos de que vaya a pasar lo mismo, ¿sí? Aunque obviamente existe la probabilidad, ¿no? También está la caracterización físico-biótica, la flora, la fauna y la vegetación. Entonces, pues aquí se identifican las especies en amenaza, si tienen peligro de extinción, eh, análisis de los efectos que el clima, que nosotros mismos hemos generado en los hábitats. Y pues respecto también al cambio climático, identificar las áreas protegidas, etcétera. Está la caracterización socioeconómica, es decir, qué hacen las personas de esa región ahí, en qué trabajan, qué agricultura manejan, eh, qué, qué impacto se genera con esas actuaciones, si son negativos, si son positivos, etcétera. La caracterización funcional, que es determinar los servicios que presta la cuenca en relación al entorno urbano rural, servicio de aprovisionamiento, regulación cultural. Entonces aquí se tiene mucho en cuenta la ecología, ¿no? Ya saben que la ecología es mirarlo desde un punto de vista, el ecosistema es todo lo que se encuentra dentro de él y nosotros hacemos parte del ecosistema, no somos aparte, ¿no? Caracterización de riesgos, por ejemplo, las sequías, inundaciones, bueno, deslizamientos, ya ustedes saben de eso bastante. Entonces, las etapas de esta fase son, primero, la consolidación del consejo de la cuenca, es decir, de los actores clave que ya habíamos previamente analizado. Ahora sigue la caracterización de la cuenca hidrográfica. En este paso se describe pues la cuenca, si tiene subcuencas, cómo se interrelacionan con el exterior y entre ellas mismas, etcétera. Para eso se necesitan bastantes estudios, o sea, aquí es un punto bastante importante porque se necesita la cartografía, la división política, el tema de la geología, geomorfología, la capacidad y la aptitud de la tierra, o sea, la aptitud y el uso que se le da actualmente, la caracterización de flora, fauna, vegetación, bueno, etcétera. Después de eso sigue el análisis situacional. Aquí, y de acuerdo al anterior, se analizan las potencialidades, los limitantes, los, el análisis de territorio funcional y los conflictos ambientales. Entonces, por ejemplo, en el análisis de potencialidades se analiza la fortaleza, digamos, logrando cambios en los actores y desarrollos tecnológicos que favorezcan el uso y aprovechamiento de recursos naturales, que obviamente no impacten de manera negativa en la capacidad de mantener, digamos, en funcionamiento pues la cuenca, ¿no? Y ahora sigue la síntesis ambiental, que es aquí a partir del análisis anterior, o sea, el situacional, se estructura la síntesis ambiental, entendida como la situación actual de la cuenca de acuerdo con los resultados de la caracterización. Entonces, pues, ajá. Aquí tengo un ejemplo de factores a tener en cuenta en esta etapa de la fase 2, que es, por ejemplo, el índice de acidez, el índice de uso de agua superficial, el índice de retención, o sea, va enfocado al tema de ambiental como tal, ¿sí? Y ahora sigue la fase de prospectiva y zonificación ambiental que no la va a explicar el compañero Nixon Cante.